Los invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, por favor. El tema se llama Tu identidad en Cristo. Tu identidad en Cristo. Dice la palabra de Dios: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar para entregar esta palabra en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia que nos tienes aquí reunidos. Hemos dejado todo allá afuera, Padre. Nos hemos congregado con un propósito de venir a tu casa, de presentar nuestra ofrenda y de escuchar tu consejo, mi Dios. Esa ofrenda, Señor, es una ofrenda del corazón, no es monetaria, sino una ofrenda de obediencia, mi Dios, fruto de labios que proclamen tu alabanza, tu gloria, mi Dios. Y hoy en esta tarde, Señor, nos exponemos a tu palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia y que hables a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice ahí: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en este pasaje, el apóstol Pedro establece una grande diferencia entre los incrédulos, cuyo destino es la perdición, y los creyentes, que alcanzan una serie de bendiciones. El versículo comienza diciendo, dice, mas vosotros. Ese vosotros se refiere a la iglesia, a usted, a los creyentes. ¿Qué les dice? Mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Esta palabra linaje tiene que ver con la familia. Con la familia. Tiene que ver con el registro de ancestros y descendientes de una familia. Se refiere a la genealogía de una familia cuando se habla de linaje. Y hay algunos textos de la Biblia, y más común en el Antiguo Testamento, que dedican una gran parte de su narrativa a trazar los linajes de personajes importantes, así como Abraham, Noé, Isaac, Jacob, David, ¿verdad? Por ejemplo, allí en Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 4, ¿verdad? No lo busque, solamente escúcheme. Dice ahí, solamente lo estoy dando para un ejemplo. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dice, los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Dodanim, etcétera, 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 ¿verdad? Estos son los linajes de la Biblia. Y por cierto, ¿verdad? Cuando miramos estas secciones, ¿qué hacemos? Hay a veces que nos saltamos por completo, ¿verdad? Considerándolas irrelevantes o quizás incluso aburridas. Pero algo que que es necesario que tengamos en mente, hermanos, es que si son parte de la Escritura, deben tener algún significado, Y es que al rastrear la línea del árbol genealógico de un personaje de las Escrituras, era crucial, Era crucial. Y era necesario para determinar
para determinar la identidad de esa persona. Por eso la Biblia nos da toda la descendencia, ¿verdad? Cuando se habla de linaje de alguien. Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. El Evangelio de Mateo, que comienza narrando y trazando el linaje de Jesús. Dice ahí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Solamente vamos a leer 6 versículos. Ahí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 6. Para que así entendamos de lo que se trata el tema. Dice ahí en el versículo 1. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raaf, dice Salmón engendró de Raaf a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos que el linaje de Jesucristo comienza por Abraham, que era el padre de la fe. De Abraham a David pasan 14 generaciones. Lo dice todo ahí en el capítulo 1 de Mateo. Y luego pasan otras 28 generaciones de David hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. Eran 42 generaciones desde Abraham hasta llegar a Jesucristo. Imagínense. Todos ellos conectados por el mismo linaje, por un mismo linaje. Pero hay algo interesante en este linaje, hermanos, ¿eh? En este linaje se mencionan a 2 mujeres que no eran biológicamente de la familia. Y estamos hablando de Raaf. Raaf, una mujer cananea y prostituta de profesión. Y a Ruth, una mujer moabita de descendencia pagana. Ambas mujeres, estas 2 mujeres no eran del linaje biológicamente de Abraham. Pero por la fe de ellas, entraron a ser parte de la familia de Abraham y se convirtieron en madres, de donde vendría el linaje de Jesús. Ahora, de la misma manera, en el Nuevo Testamento, muchos gentiles, siendo no judíos por la fe, son injertados espiritualmente al árbol genealógico de Abraham. Y es allí donde entramos nosotros, usted y yo. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así es que ya sabe, mi hermano, cuál es su linaje. Dice que solo por pertenecer a Cristo, dice la palabra de Dios, que ya somos del linaje de Abraham. Por pertenecer a Cristo, por estar en Cristo. Amén. El concepto que nos quiere dar a entender Pedro en su carta es que este linaje va más allá de los vínculos sanguíneos. Este linaje que habla el apóstol Pedro no se limita a un simple registro de ancestros y descendientes biológicos. Claro que no, sino que Pedro se refiere a un linaje espiritual por medio de la fe. Solo por la fe en Jesús nosotros somos injertados al linaje de la familia de Dios. No tenemos que ser biológicamente, ¿verdad?, tener los mismos
vínculos sanguíneos. Amén. Solo por la fe somos injertados a la familia de Abraham. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Si gusta puede acompañarme ahí. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este versículo? ¿Qué nos quiere decir este versículo? Quiere decirnos que nosotros ya no somos de las personas que se mencionan en los versículos anteriores. Ya no somos de los que desechan la piedra viva que es Cristo. Ya no somos de los que no creen. Ya no somos de los que tropiezan con la palabra. Entonces, ¿quiénes somos según este versículo? Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos llamados para salir de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y es que como cristianos hay cosas que no debemos olvidar en nuestro diario de vivir, Y una de ellas es tener siempre bien definida nuestra identidad y nuestro propósito. Amén. No debemos olvidar quiénes somos para Dios y a qué Dios nos ha llamado. Saber cuál es nuestra identidad es importante, porque con ella puedo saber quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Que si yo sé quién soy ante los ojos de Dios, debo también saber lo que debo hacer. Amén. Recuerde que el saber con claridad quién soy y de quién soy y qué es lo que debo hacer, me ayuda y me mantiene en la dirección correcta de mi propósito con Dios. Al saber quién es usted, a quién le pertenece, eso le ayuda a mantenerse en el camino correcto, mi hermano. Amén. Somos hijos de Dios. Pero algunas veces, como creyentes, olvidamos cuál es nuestro propósito en la vida. Lo olvidamos por completo. Y a veces por el ajetreo del día a día, ¿verdad? Y los afanes de la vida. Podemos olvidar cuál es nuestro propósito en la vida. Y si yo le preguntara, como cristianos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el propósito que tenemos aquí en el mundo? ¿Qué me respondería? ¿Cuál es su propósito? Es ser testigos de la grandeza del único y verdadero Dios y creador del universo. Ser testigos de Él. Nuestro propósito es de representar a Dios aquí en la tierra con nuestras vidas. Ese es nuestro propósito, el propósito de la iglesia. Dice 2 Corintios 5:20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Dice 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, para entender este pasaje, debemos entender qué es un embajador. Un embajador es el representante de una nación, o un rey, o de un presidente en un país extranjero. Eso es lo que es un embajador. En otras palabras, un embajador es el representante de un país en otras tierras. Bíblicamente, podemos decir que cada cristiano se considera como un embajador.
Y nuestra tarea es de representar bien al Rey de Reyes y Señor de Señores, para expandir su influencia e imperio donde quiera que vayamos. Dice este versículo, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En otras palabras, dice que Dios está haciendo su súplica a través de sus embajadores, de persuadir, influenciar y hablar a las personas para hacerlas tomar una decisión para Cristo y así reconciliarse con Él. Dios usa a sus embajadores. La pregunta es, como embajadores, ¿está Dios hablando a otros a través de nosotros? ¿Está Dios hablando a otros a través de usted? Como embajadores de Cristo, ¿qué mensaje estamos enviando? Hermanos, así como en la actualidad la responsabilidad de cualquier embajador en otro país es importante, porque él es el que está dando la cara de su país y debe tener cuidado con el mensaje que está exponiendo ese embajador. Pues así de gran importancia es la labor de cualquier embajador por parte de Dios, o sea, cada creyente. No tiene nada que añadir o quitar al mensaje que se le ha dado, a ese embajador. La voz suya no puede ser otra que la voz de Dios. Y cualquier desprecio al mensaje, cualquier ofensa al mensajero, no es un desprecio o una ofensa personal, sino un desprecio y una ofensa al que lo ha comisionado, al que lo ha enviado. Amén. Si saben que a lo largo de la historia Dios siempre ha tenido representantes aquí en la tierra. Siempre. Claro que sí. Dios siempre ha tenido gente para que lo represente. Y en toda la población que existe, Él ha escogido y ha llamado a personas para hacer esta tarea. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel con el propósito de representarlo y revelar a un Dios santo a un mundo caído. Pero ahora, en el presente, la iglesia es llamada a informar y a atraer a los pecadores a Dios. Amén. Por eso, como iglesia, no debemos de perder nuestra identidad y nuestro propósito ante este mundo caído. No pierda su identidad, mi hermano. Pues un cristiano que no tiene bien clara su identidad no puede comprender ni cumplir su propósito. Hermanos, solo hay una manera de saber cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito en la vida. Solo hay una manera, y es mirando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos creó. Él es quien nos crió. Nosotros, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de actuar. Pero además empezamos a conocer quiénes somos en Cristo y lo que Él dice de nosotros que somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos llamados para salir de las tinieblas a su luz admirable. Somos llamados para anunciar sus virtudes. Para eso fue llamado usted. Amén. Pero otro punto a mencionar, hermanos, es que nunca debemos olvidar de quién éramos. ¿Y para qué? Para valorar lo que ahora somos, a lo que éramos antes. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos sacó.
para mantenernos agradecidos con Dios, que fue solo por su misericordia y por su amor que hoy estamos donde estamos. Amén. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Amén. ¿Cuántos se acuerdan que antes de conocer a Cristo, el pecado era nuestro dueño y nos esclavizaba? Estábamos sujetos a sus demandas y hacíamos todo por complacer nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Dios? Dios pagó el más alto precio para comprar nuestra libertad. Pagó con la sangre de su Hijo Jesucristo para hacernos libres de la esclavitud y de la condenación del pecado. Antes no éramos nadie, no éramos pueblo de Dios, estábamos sin Dios y estábamos sin esperanza en este mundo. Pero ahora que hemos alcanzado misericordia, somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amén. Ahora, como real sacerdocio, hermanos, tenemos uno de los más grandes privilegios que se le haya concedido a la humanidad, como real sacerdotes. Y es el derecho y la libertad de venir a nuestro Señor en cualquier momento. En cualquier momento del día o de la noche, a cualquier hora podemos ir al trono de nuestro Padre a buscar su presencia. Porque Cristo nos ha provisto acceso directo al Padre. Este es el gran privilegio que tiene la iglesia. Pero déjeme decirle que antes no siempre fue así, Antes no era así. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios moraba en el santísimo lugar del tabernáculo y ninguna persona podría tener acceso al Padre, con la excepción del sumo sacerdote que podía entrar a ese lugar una vez al año, solamente una vez al año, y lo hacía para expiar los pecados del pueblo de Israel. Éxodo 30:10, lo lee en su casa. El santísimo lugar del tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios y era un acceso muy restringido, Estaba muy restringido, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, de estar en la presencia de Dios. Dicen las Escrituras que dentro del tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Me imagino que el sumo sacerdote debía ir temblando según se iba acercando al velo, porque al tener acceso a la gloria de Dios, era una cosa impresionante y temible, En la santa presencia de Dios no podía evitar el pecado de ninguna clase. Inclusive, si el sumo sacerdote no entraba dignamente, podía caer muerto con tan solo haber cometido una deshonra en la presencia de Dios. Y cualquier persona que no fuera el sumo sacerdote y que se atreviera a entrar al lugar santísimo, moría. Se moría esa persona. El sacerdote una vez al año entraba al tabernáculo para hacer las expiaciones del pueblo, pero el pueblo no entraba. Solo llegaban hasta la puerta del tabernáculo, se quedaban afuera.
Era como si Dios les dijera: vengan hasta el frente de mi puerta y allí me encontraré con ustedes y entonces podremos hablar, pero nada más hasta la puerta. ¿Te imaginas tratando tú comunicarte con tu mejor amigo así? En aquellos tiempos, las multitudes no eran invitadas a entrar, sino que se quedaban paradas y pasmadas afuera. ¿Qué es lo que estaba pasando adentro? Mientras que el sumo sacerdote entraba a la habitación para encontrarse con el Dios Todopoderoso. Eso era en el Antiguo Testamento. La buena noticia, mis hermanos, es que hoy nosotros tenemos acceso total y limitado al Padre, gracias al camino nuevo que Jesús proveyó para nosotros a través de su carne, de su sacrificio. Dice Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. A partir de la muerte de Jesús, el velo que impedía el acceso al lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, dice la palabra. Ese velo fue quitado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Hermanos, hoy la puerta para entrar al lugar santísimo no está cerrada para nosotros. Ahora cualquiera puede asomarse y entrar. Hoy ya no tenemos que depender de los sacerdotes para que realicen sacrificios una vez al año a nuestro favor, porque Jesús fue el sacrificio perfecto por nosotros. Hoy no necesitamos ir a buscar un sacerdote, ni necesitamos esperar un año para entrar a la presencia de Dios. Nosotros como real sacerdocio podemos acercarnos al lugar santísimo para adorar y para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Aprovechemos esta oportunidad, que la puerta se ha abierto de par en par para nosotros, hermanos. Amén. Pero la realidad es que hay veces que nosotros nos rehusamos a entrar por días y hasta por semanas, y menospreciamos este precioso regalo que Jesús compró para nosotros. Menospreciamos la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia del Señor, entramos apuradamente. Entramos por unos minutos, tan solo para decirle: hola Señor, te doy gracias, por favor guíame hoy. Te amo, Jesús. Adiós. Estamos acostumbrados, hermanos, a no pasar tiempo de calidad con el Señor. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estamos aprovechando bien lo que Cristo ha hecho por nosotros? Hermanos, en el Antiguo Testamento, cualquier sacerdote tenía el derecho de morar cerca de Dios. Pues así nosotros también, como real sacerdocio, poseemos ese privilegio. Decidamos vivir cerca de nuestro Creador para recibir de su mano sus provisiones. Su mano es la única que nos consuela, la que nos levanta el ánimo, la que nos da esperanza, la que nos da vida.
pues permanezcamos cerca de nuestro Dios, a la piedra viva. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí dice también que los cristianos han de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra anunciar significa publicar, significa divulgar. Aquí Pedro anima a los creyentes a que divulguen las virtudes de Cristo. Virtudes se refiere a los atributos y cualidades del Señor. Básicamente nosotros los cristianos tenemos el gran privilegio de decir al mundo que Cristo tiene el poder para llevar a cabo la redención de sus vidas. Hermanos, que Dios nos elija a nosotros, a pecadores indignos, como representantes suyos, y nos use para atraer a Él a otros pecadores, es un privilegio que va más allá de nuestras expectativas. Es un gran privilegio ser usado por nuestro Dios. Hermanos, cuando fuimos llamados por Dios, Él nos sacó de la oscuridad en la que estábamos. La venda cayó de nuestros ojos. Los ciegos recibieron la vista. Y ahora vemos la luz de Dios. Y somos luz para este mundo. Por eso nunca debemos cansarnos de proclamar la gloria de nuestra redención y de anunciar al mundo que su oportunidad de su rescate está abierta aún. Predicar el evangelio. Hermanos, jamás podemos pagarle a Dios de habernos sacado de la inmundicia del pecado en que vivíamos. No podíamos pagarle a Dios. Pero si de alguna manera queremos agradar y ser agradecidos con nuestro Dios, pues sirvámosle con todo el corazón y procuremos anunciar a otros siempre que podamos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Siempre que podamos, anunciemos sus virtudes. Aquí Jesús claramente nos está diciendo que anunciemos sus virtudes, no que lo defendamos, que anunciemos sus virtudes. Jesús no necesita que lo defienda nadie. Nosotros no necesitamos explicar y refutar lo que piensan otras religiones, los incrédulos. Nuestro deber es solo presentar a Cristo como Él es realmente. Anunciar a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que Él es nuestra verdadera paz. Que Él es nuestro perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, el que llena nuestro vacío de corazón, en nuestro corazón. No tenemos que explicar nada más que esto, mis hermanos, lo que Cristo ha hecho por usted. Amén. Dice Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39. Lucas 8, 38 al 39 dice ahí, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjese,
La misión que Jesús encomendó al hombre liberado por el demonio era un mensaje sencillo, era un mensaje de testimonio personal. Aquel hombre no conocía las bases teológicas del Evangelio, y es probable que este hombre, su conocimiento de Dios era limitado también. Sin embargo, no era teología lo que el Señor quería que él proclamase. ¿Qué era? Sus virtudes. Lo que tenía que contar era lo que Dios había hecho con él. El Señor le dice: ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hermanos, es fácil. Nuestro gran propósito en la vida como hijos de Dios y como parte de la familia de Dios es que anunciemos con nuestra forma de ser las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, dar testimonio. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice en Deuteronomio capítulo 7, 6 al 7, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice la palabra de Dios. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, Dios había escogido a Israel con este mismo propósito de anunciar las virtudes de Dios. Dice en Isaías capítulo 43, 21, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora es la iglesia de Jesucristo la que está llamada a hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso es importante no perder nuestra identidad como cristianos, hermanos. Somos un pueblo especial. Hermanos, tengamos bien claro cuál es nuestra identidad delante de Dios. Conocer quiénes somos determina la calidad de vida que queremos vivir. Pero el problema está en que muchas veces no nos vemos como Dios nos ve. Estamos tan acostumbrados a pensar de una manera tan crítica y cruel hacia nosotros que no sabemos cómo pensar de otra forma de nosotros. Y así como pensamos de nosotros, así nos identificamos a nosotros mismos. Hermano, recuerde que su identidad no debe de estar determinada por cómo piensas tú, por cómo piensas de ti, ni cómo te sientes. Eso no determina tu identidad, porque ese es solo un sentimiento que no es estable. Ni mucho menos tienes que dejar que los pensamientos y las críticas de otras gentes definan tu identidad. Claro que no. Mejor creámosle a Dios e identifiquémonos por lo que Él dice de nosotros que somos, y no lo que otros o nuestros pensamientos dicen de nosotros. Hermanos, nuestra identidad no está en nuestro trabajo, en nuestros logros, en nuestra carrera, en nuestro matrimonio, en nuestros talentos y habilidades. Nuestra identidad está en Cristo. Esa debe ser tu identidad. Que si estás en Cristo, por haber creído en Él, ya Dios te ha cambiado el nombre, dándote una nueva identidad. Primera de Pedro 2:9, ahora somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Qué hermoso, mis hermanos, ser del pueblo de Dios.